Bueno, esta es una entrevista que estamos haciendo a la doctora Natalia Buira, que es defensora oficial número 4 de la provincia de Salta, por un amparo que solicitó Repsol Salta en el año 2012 en defensa de todos los ancianos que están internados en las casas para mayores, asilos, residencias para mayores y geriátricos en Salta. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, nosotros queríamos saber en qué estado se encontraba esta causa, que es un amparo iniciado ante la Corte de Justicia, creo. Ha sido iniciado en septiembre del año 2012, con lo cual ya lleva mucho tiempo de tramitación, excesivo, por las cuestiones incidentales que se han ido planteando, por las cuestiones de competencia, que no es un tiempo lógico para un proceso de amparo, que debería ser un proceso rápido para poder garantizar de forma rápida y eficaz los derechos, en este caso, de los adultos mayores. Se inicia en septiembre del año 2012 y a la fecha estamos concluyendo el proceso de amparo en primera instancia. Justamente hoy se hacen a la tarde la señora jueza Ibáñez de Alemán, que está a cargo del Juzgado Civil y Comercial Séptima Nominación, que es donde está interpuesto el amparo. Sí, estuvo en la Corte también por la cuestión de competencia, porque en su momento se declaró incompetente la doctora Jacqueline San Miguel de Murga, actuando como jueza subrogante interina. Fue lamentable esa declaración de incompetencia porque ninguna de las partes había pedido la incompetencia, ni los actores ni los demandados, no obstante lo cual la jueza de oficio declara su incompetencia. Ahí se pierde más de un año porque nosotros apelamos para que vuelva a estar en el juzgado elegido, que era el Civil y Comercial Séptima, cuando estaba la doctora Beatriz del Olmo de Perdiguero, que fue la jueza elegida. Perdón, porque este expediente tuvo que ver también con el periodo que tocó que los jueces se jubilaban y demás. Y le tocó una subrogancia a la doctora Jacqueline San Miguel, que realmente fue más de un año esta demora que ocasionó esta intervención de la jueza, ¿no es cierto? La declaración de incompetencia que hace la doctora San Miguel, que la declara de oficio, sin que nadie se la pidiera, ni aún la parte demandada, llevó a la demora de más de un año, hasta que la Corte de Justicia de Salta dijo que era competente y tuvo que volver a bajar el expediente al Juzgado de Civil y Comercial Séptima Nominación, donde ahora sí ya estamos para terminar la etapa procesal, pasarán a los alegatos y dictará la sentencia. Es decir, volvió al juzgado donde estaba radicada. Originariamente. Ajá, bien. Y doctora, ¿a quién se demanda en este amparo? ¿A quién se demandó? Bien. Repsol Salta, para proteger los derechos de los adultos mayores, demandó a la provincia de Salta, al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, del cual depende, de este ministerio, depende la Dirección Provincial de Adultos Mayores. También se demandó a la Municipalidad de Salta, porque de la municipalidad depende la Dirección Gerontológica Municipal. Doctor, es decir, que la Municipalidad de Salta tiene el poder de policía para controlar todo el funcionamiento de los geriátricos en Salta. Así es, geriátricos tanto de gestión pública como de gestión privada, los privados también están bajo el control de la municipalidad. Y esto es lo que no ocurre, porque hay geriátricos que funcionan sin estar habilitados por la municipalidad y geriátricos que, habilitados por la municipalidad y por la provincia de Salta, no reúnen los requisitos que deben tener y que marca la ordenanza municipal. Entonces, en el amparo también se ha pedido, se ha denunciado este estado de cosas, de situación, y se ha pedido expresamente que la municipalidad cumpla con la ordenanza, con la misma norma que ha dado el Consejo Deliberante Capitalino y el decreto reglamentario.
En una palabra, que cumplan lo que ellos mismos se han impuesto. Así es, porque se ha observado este amparo, hay que decirlo, porque es un reconocimiento a quien ya falleció, el señor licenciado Claudio Díaz, gerontólogo social, observó un estado de situación en los geriátricos que él visitaba, de absoluta irregularidad, la falta de espacios verdes, primero en la infraestructura, falta de espacios verdes, hacinamiento en los dormitorios. Creo que no podían tener escaleras y sin embargo lo tenían. Claro, existencia de escaleras, de desniveles en lugares donde pueden ocasionar serios accidentes a personas mayores, adultos mayores, baños inadecuados, falta de ventilación, falta de luz. Perdón, creo que también era falta el personal suficientemente preparado y en número también escaso. Así es. Esto en cuanto a lo que yo relataba de la infraestructura, pero también una serie de deficiencias en cuanto a la inexistencia de equipos interdisciplinarios en las residencias que atiendan adecuadamente a los adultos mayores, ya sea en la nutrición, alimentación y también la falta de capacitación en cuanto a gerontólogos trabajando para los adultos mayores y con los adultos mayores. También se observaba deficiencias en cuanto a que en los geriátricos y en las residencias el adulto mayor solo estaba ahí, pasaba su vida, sin realizar ningún tipo de actividad deportiva, recreativa, de esparcimiento, cultural, educacional, incluso hasta la práctica de un culto, de su culto, de los distintos cultos a los que pertenecen los adultos mayores, que es importante la parte espiritual en cualquier etapa de la vida, pero quizás más en la etapa de los adultos mayores. O laborterapia, realizar laborterapia, solo estaban ahí. Claro, quiere decir que toda actividad quizás estaba restringida, incluso se veía, cuando nosotros presentamos este amparo, doctora, se veía un estado de soledad por los adultos mayores, que realmente es muy difícil de sobrellevar en esa edad y en las circunstancias que ellos se encuentran. Sí, así es, porque el amparo está dirigido principalmente a que el Estado asuma sus responsabilidades y establezca políticas públicas activas en la protección de los derechos de los adultos mayores, pero también hay un llamado a la sociedad, a las familias, a su concientización que el adulto mayor necesita una contención afectiva, a permanecer en su grupo familiar, a no ser abandonado como una cosa vieja que ya no sirve en estos geriátricos y residencias para ancianos, que es bajo el paradigma de la cultura asilar. Ahora, todo tiende, cuando se habla de derechos humanos y de derechos humanos de adultos mayores, a una verdadera inclusión social, no declamada, como es ahora que se declama una inclusión social desde el poder gubernamental, pero en la práctica no tiene vigencia. Es un bonito discurso, palabras vacías, pero en la práctica los adultos mayores debieran vivir dentro de la comunidad, con su grupo familiar de pertenencia, en sus casas, realizando su mayor autonomía posible. Y cuando eso no sea posible, ser asistidos por sus familiares, por cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, en los casos que se requiere acompañantes terapéuticos, y tiene que haber todo un sistema alternativo de, por ejemplo, centros de día, donde el adulto vaya, desarrolle actividades, esté en actividad, pero vuelva a la noche a dormir a su hogar. Y la residencia o el geriátrico como último recurso, ¿no? Es decir, como una ayuda a la familia. Porque ahora, ¿qué configuraría esto, doctora, sacar de un ámbito familiar, a veces de su propia casa, a un adulto, y encerrarlo en un geriátrico sin que él haya prestado su consentimiento?
Bueno, esto es tratar a los adultos mayores como muchas veces se trata también a los niños, a los adolescentes y a personas con padecimientos mentales, justamente a los que están en situación de mayor vulnerabilidad, se los trata como objetos, no como sujetos de derecho, porque cuando a los adultos mayores se los institucionaliza en una residencia, en un geriátrico, no dan su consentimiento por escrito. Van los familiares y los familiares son los que hacen el trato con la residencia, con el geriátrico, y entonces se infantiliza al adulto. Y esto es una forma de maltrato. Sí, y creo que de este trato también las que más padecen son, por ejemplo, las viudas, que quedan como más solas en la sociedad. Así es, porque así es, digamos, una condición de vulnerabilidad que se agrega a la edad es también el hecho de ser mujer. Y porque en algunos geriátricos se dio el caso, como fue Las Moras, acá en la provincia de Salta, incluso de abusos sexuales a mujeres adultas mayores dentro del mismo geriátrico por personal del geriátrico. Entonces, sí, se está expuesta por la condición de mujer también a una mayor vulnerabilidad, a ser desposeída de la casa, ¿no es cierto?, que es ocupada por familiares, por otros familiares, y la colocan así, como si fuera un objeto, a esa mujer viuda, adulta mayor, en un geriátrico, en una residencia. Ahora, doctor, ¿esto no configuraría un delito? Y bueno, sí, porque pero lamentablemente los fiscales no investigan adecuadamente este tipo de situaciones. No investigan cuando se denuncia que familiares han procedido a despojarla de los bienes. Y a internarlos por la fuerza. Sí, porque hay una privación de libertad, porque es contra el consentimiento de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué no se investiga? Porque también los operadores del derecho están íncitos en esta cultura asilar, ¿no? Es decir, que los viejos tienen que ser encerrados. Así es, son prácticas no solo sociales, culturales, de la comunidad, sino también prácticas aceptadas desde los operadores jurídicos y desde los operadores estatales gubernamentales. Desde lo institucional viene a ser. Desde lo institucional. Se podría decir que configura una grave violencia institucional hacia los adultos mayores que no es denunciada adecuadamente, sobre lo cual las personas, la comunidad no reflexiona adecuadamente y bastante aceptada e invisibilizada esa violencia y ese maltrato. Exacto, porque la víctima prácticamente se encuentra sin recursos a veces físicos para denunciar. Y también yo creo, doctora, no sé si lo pedimos nosotros, que debía existir un fiscal que atienda las causas todas de adultos mayores. Y sería muy positivo, porque van surgiendo, así como en el tema de niños. La Ley Nacional 26061 prevé en su artículo 27 la creación del defensor del niño, niño, niña y adolescente, que no es el asesor de menores incapaces. La Ley de Salud Mental, Ley Nacional, en su artículo 22 prevé también el defensor de la persona con padecimiento mental. Así también debe preverse el defensor, la figura institucional del defensor de los adultos mayores. Estarían más protegidos en sus derechos si hubiera esta figura institucionalizada de quien específicamente defienda, garantice, promueva y proteja los derechos de las personas de edad, de los adultos mayores. Sí, porque ahora mire, doctora, yo he conocido la ordenanza que ampara todo lo que sea la evaluación del funcionamiento de los geriátricos, la estadía de los ancianos en los geriátricos y asilos y todo, y es una ordenanza
muy buena, y creo que en esa ordenanza intervino también nuestro amigo hoy fallecido, que es Claudio Díaz. Y bueno, pero resulta que la municipalidad no cumple, no ejerce sus funciones, entonces realmente la desprotección es total, y la provincia también hace mutis por el foro y tampoco se acerca en ninguna acción que tenga que ver con la protección de los adultos mayores, salvo una oficina de adultos mayores que muchas veces no vemos cómo actúa, ¿no? Así es, porque esto es consecuencia de que no existe una toma de decisión gubernamental de la relevancia que tienen las políticas públicas activas a favor de los adultos mayores. Desde el momento en que la provincia tiene nada más que una dirección de adultos mayores, esa dirección está dentro de una subsecretaría. Esa subsecretaría dentro de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, y esa Secretaría de Igualdad de Oportunidades dentro del Ministerio de Derechos Humanos. Con lo cual esto nos indica que el rango en la escala indica que realmente para el gobierno no tiene relevancia la temática de adultos mayores. Debería ser una Secretaría de Estado, la de adultos mayores, como es la Secretaría de Salud Mental, y con un presupuesto acorde, porque en el amparo también, entre los numerosos puntos que se han pedido, es la provisión de un presupuesto suficiente para implementar todas las políticas que se requieren, y se ha pedido también un plan, la elaboración por parte del gobierno de un plan de protección integral de los derechos de los adultos mayores, y la revisión de todos y cada uno de los casos de institucionalización para ver cuál la mayor, y un trabajo para volverlos a la sociedad. Pero bueno, ahí estamos en el trámite del amparo. Doctora, ¿y cuáles serían ahora los puntos a los cuales se encamina este amparo para ser resuelto? Bueno, en los que se ha pedido, en los puntos de la demanda del escrito inicial de amparo, en esto que les decía, es reconvertir paulatinamente el paradigma de custodia asilar, que está muy arraigado en la sociedad, en los operadores jurídicos, en los operadores gubernamentales, reconvertirlo al verdadero paradigma de protección de derechos, de inclusión del adulto mayor dentro de la comunidad, y paulatinamente ir egresando adultos mayores hacia sus domicilios, sus viviendas, y que cada vez sea menor la institucionalización de los adultos mayores en geriátricos y residencias, en asilos de ancianos, porque el adulto mayor tiene que preservarle su mayor autonomía, preservarle su grupo familiar de pertenencia dentro de la comunidad, su casa, su vivienda. Y los pocos recursos que le van quedando, ¿no? Así es, y cuando no puede autovalerse, el Estado lo que debe proveer son cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, la concurrencia de ese adulto mayor a un centro de día, a que realice actividades, como le decía, recreativas, culturales, deportivas en la medida de sus posibilidades, y también quería hacer en especial énfasis en los psicogeriátricos, que es donde están los adultos mayores que tienen alguna discapacidad mental, porque aquí se agrava la vulnerabilidad de ese adulto mayor, y generalmente en los psicogeriátricos son sometidos a una sobremedicamentalización con el fin de sedarlos, con el fin de que ese adulto... Que permanezcan tranquilos. Sí, moleste lo menos posible al personal encargado de su cuidado, de trabajar con los adultos mayores. Y prácticamente en este momento son instituciones que van anticipando el final de la persona, no la alientan a vivir sus últimos años en una situación un poco mejor de lo que estuvo, sino por el contrario, ¿no es cierto? Claro, es así tal cual, porque se entra ahí para morir, y se los deja morir ahí, porque ellos sienten, los adultos mayores, que se los mata en vida, porque no tienen un desarrollo dentro de estos lugares
porque por supuesto no es el lugar adecuado, una institución, para ninguna etapa de la vida de ninguna persona. Nadie puede desarrollarse en el encierro, porque no es que en los geriátricos puedan salir y entrar libremente los adultos y ejercer su derecho a la libre circulación. Hay un montón de derechos que se les está prohibido, desde la libre circulación por ejemplo, el tema de la libertad sexual de las personas, que llegado la institucionalización se termina. Cuando cada vez es más alta la expectativa de vida y cuando nos encaminamos a un envejecimiento de la población importante por todos los avances que se han dado en la medicina, pero lo que no avanza acorde es el reconocimiento y la garantía de los derechos de los adultos mayores. Doctora, ¿y procesalmente esto cómo se ve el final de esto en tiempos procesales? Bueno, la jueza actual a cargo de la causa, porque así como dije que primero estuvo la doctora Beatriz del Olmo de Perdiguero, que ella se jubila, luego viene la subrogancia de la doctora Jacqueline de Murga, y luego el nombramiento ya como jueza titular de la doctora Claudia Ibáñez de Alemán. Ella es la jueza que ahora está a cargo del amparo, ya falta muy poco para su terminación, se hicieron todas las pruebas que hemos ofrecido, sobre todo un relevamiento del funcionamiento institucional, que es la prueba quizás más importante porque fue hecho por asistentes sociales y por psicólogos del Ministerio Público. Ahora solo quedan las inspecciones oculares, que por supuesto por el número de geriátricos se van a hacer, yo he pedido que sea en 10 geriátricos por lo menos, la jueza dispuso en 4, ahora el 31 de marzo van a terminar estas inspecciones oculares en los geriátricos, luego de lo cual la doctora Ibáñez de Alemán debe dictar la sentencia, esperando que sea una sentencia que garantice y ampare los derechos de los adultos mayores. Y en esto es muy importante la independencia judicial, porque es una demanda que está hecha por falta de cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado provincial y del Estado municipal. Por eso es necesario la existencia de jueces independientes, porque luego la independencia o la falta de independencia se refleja en las sentencias y se refleja en menoscabo de los derechos de las personas más vulnerables. Sí, ojalá este no sea el caso, doctora, porque es muy evidente la situación en que se encuentran los ancianos hoy en día en toda la provincia. Y habrá ciudades del interior donde nosotros no sabemos cuáles son las verdaderas necesidades, ¿no? Así que, pero de todos modos se ha hecho un largo camino, pensando que la justicia siempre tiene sus tardanzas, y se ha hecho un largo camino, así que tenemos entusiasmo porque esto termine pronto y se dé un fallo que sea ejemplificador para la sociedad, porque todos tenemos que aprender algo de este minucioso trabajo que han hecho los jueces en pos de un sector de la sociedad tan abandonado. Así es, esperemos que sí, esperemos que sea un fallo ejemplar, Dios quiera que sea así, y que cambie la visión de los propios operadores jurídicos, de los operadores gubernamentales, que llame a la reflexión a la comunidad y a las familias y que devuelva la dignidad a los adultos mayores, porque todos, jueces, defensores, todos vamos a ser adultos mayores. Entonces, creo que se debe dar esto, de que cuando uno es niño es cuidado por sus padres o por quienes cumplen la función de padre, el rol de padre o madre. A veces no son el papá y la mamá biológica. Así también, cuando se es adulto mayor, cuando se es anciano, también se debe cuidar dentro de la familia, ¿no es cierto?, a los adultos mayores por parte de los hijos o por quienes cumplan el rol de hijos o hijas. Y esto o de un gobierno responsable, ¿no? Claro, el cuidado de la familia
con los apoyos necesarios que deben darse desde las políticas públicas estatales. Por supuesto que sí. Bueno, doctora, yo le agradezco mucho, no sé si quiere agregar algo más. Creo que nuestra audiencia va a estar suficientemente informada de esto y, por supuesto, le agradecemos muchísimo su trabajo. Bueno, no, muchas gracias por la entrevista, porque sirve para concientizar a la población, a las familias, y esperando que los operadores jurídicos, que sobre todo deben ser conocedores del derecho, de las ordenanzas, de los reglamentos, de las convenciones internacionales que amparan los derechos de las personas de edad, de los adultos mayores, de los estándares internacionales que se manejan en la materia, pero también deben ser sensibles a las necesidades, a los derechos y a la protección adecuada que requieren los adultos mayores. Así es, doctor, y sobre todo en este caso que ha sido un pedido específico, una denuncia específica, no ha sido algo que Repsol ni nuestro amigo Díaz imaginó, sino que vinimos sobre pruebas ya de que esto estaba existiendo en la sociedad. Sí, y está incorporado todo en una causa que tiene más de 3 cuerpos a la fecha, o sea que es frondosa, que la jueza tiene todos los elementos reunidos en la causa para poder dictar una sentencia que haga lugar a la demanda de amparo que Repsol ha interpuesto en beneficio de todos los adultos mayores. Bueno, muchas gracias, doctora. A ustedes.